Hola, buenas tardes a todas las familias socias de Fanucas. Hoy tendremos una sesión dedicada a la gestión de la economía familiar. Una de las definiciones más habituales de economía dice que es la ciencia que estudia la asignación eficiente de recursos que son escasos y que tienen aplicaciones alternativas. Está claro que el presupuesto familiar siempre es escaso, como mínimo justito. Y si a esto unimos la existencia de un coro de voces que está permanentemente dando ideas de cómo utilizar ese recurso escaso del presupuesto, pues el lío está servido. Si a veces no nos ponemos de acuerdo con nosotros mismos, imaginémonos lo que es poner de acuerdo a una familia con muchos hijos. Especialmente cuando esos chicos y chicas son de distintas edades, tienen distintas necesidades y también distintas prioridades. Bueno, de los padres ya ni hablo, porque es como si no existiéramos. Os suena, ¿no? Eso de que como si no existiéramos. Por eso, para que nos ayude en este tema, hoy tenemos con nosotros a Juan Bou Serra. Juan Bou es un economista colegiado, consultor de empresas desde hace más de 25 años y padre de 8 hijos. No está mal, además, para ser autónomo. De la experiencia de Juan con sus clientes y de las recomendaciones que en ocasiones les tiene que dar sobre la gestión de su propia empresa, vamos a sacar algunas enseñanzas para el tema que nos ocupa hoy, que es la gestión del presupuesto y la economía familiar. Os dejo ya con él. Bueno, ante todo, muchas gracias a Chimo por la presentación que ha hecho de mi persona. Y gracias a Chimo y también a Carmen por haber contado conmigo para esta charla, para poder compartir con todos vosotros, y agradeceros a Fanucas por la confianza y la experiencia que es poder compartir toda esta experiencia que todos tenemos de nuestra vida como padres, con todo lo que eso conlleva. De lo que ha comentado Chimo, así a bote pronto, cuando habla de proponer, yo creo que ha sido muy benevolente, porque lo normal cuando entramos en los líos y en las discusiones con nuestros hijos, lo que nos encontramos más que propuestas son exigencias y encima se sienten agraviados. Siempre todos se sienten más agraviados y el más agraviado de todos, con lo cual siempre tenemos ahí un punto de discusión. Pero bueno, quizás porque lo hacemos, si todos se sienten igual de agraviados es porque no lo estamos haciendo tan mal muchas veces. Y con lo que comentaba ya de los padres, que son como si no existiéramos, evidentemente al final eso es así. Y lo que más les cuesta tener también a nuestros hijos es tener conciencia de que tenemos vida propia y que tenemos nuestras necesidades, que nos gusta divertirnos, que nos gusta salir, que nos gusta viajar, que nos gusta hacer cosas, pero eso para ellos no lo conciben en la figura de sus padres. Bien, entrando ya más o menos en lo que es la introducción de todo lo que va a ser esta charla, por lo que comentaba también Joaquín, pues es verdad que se puede comparar perfectamente esa dualidad que ha comentado Mía de consultor y de padre con las empresas, pues es evidente que viene muy claro comparando lo que es la economía empresarial y la familiar, viene todo asociado y viceversa. Podríamos hacer una larga lista de paralelismos y veríamos que la familia como empresa abarca todas las áreas de una empresa. En la familia la gestión la llevan directamente pues el padre y la madre, son los gerentes y los que desarrollan todas las funciones, repartidas de una manera o de otra. En la familia podemos perfectamente hablar de gestión de aprovisionamientos, toda la cuestión de comida, limpieza, ropa, etcétera. Hacemos contratación de servicios, luz, agua, teléfonos, seguros, se comparan, se estudian, se analizan, se intenta ahorrar. Luego la parte de logística y transporte, somos choferes para todo, con todas las situaciones de cada uno, tenemos que planificar rutas para ir al colegio, para ir a las actividades extraescolares,
los fines de semana, etcétera, etcétera. Luego, el servicio que prestamos de cocina y de restauración, ¿no? Acomodado a cada uno de nuestros hijos con sus peculiaridades y con toda la labor de dietistas que tenemos que hacer muchas veces. Y luego, también la más importante, la gestión de recursos humanos. Somos formadores, somos educadores, somos psicólogos, por no hablar también de la gestión como enfermeros, como médicos, etcétera, etcétera, y psicólogos sobre todo. Luego también, evidentemente, gestionamos inversiones. Cuando hay la compra de la casa, con todo el estudio que eso requiere, o el alquiler, la compra de un coche, la compra de electrodomésticos, todo eso requiere pues estudios de capacidad de devolución, etcétera, etcétera. Y somos también gestores financieros, controlamos las finanzas de la familia, tenemos que analizar nuestra capacidad de endeudamiento, etcétera, etcétera, con lo cual somos directores financieros, somos directores de compras, somos directores de todo, de todo. No sé, muchas veces, a mí me llama muchas veces la atención cuando, a modo de ejemplo, y eso y os pasa más que quizá a las madres que a los padres, porque sois las que muchas veces os sacrificáis laboralmente para poder dedicaros a la familia. Entonces, cuando os encontráis en situaciones que dices, bueno, ¿y usted a qué se dedica? Y dice, pues yo no puedo decir, oye, soy madre o ama de casa. Y normalmente siempre están replicando, eso no es un trabajo. Ahora bien, si en lugar de eso, pues puedes decir y podrías decir perfectamente, soy doctora en desenvolvimiento infantil y en relaciones humanas. Entonces te preguntan, ¿y eso qué es? Y tranquilamente puedes responder, desarrollo un programa a largo plazo dentro y fuera de casa. Soy responsable de un equipo. Ya recibí 4 proyectos y alguno que tengo en marcha. Trabajo además en régimen de dedicación exclusiva y el grado de exigencia es de 14 horas por día y a veces hasta de 24. Bien, eso genera, al final, conforme veamos la perspectiva, se puede ver exactamente cómo somos y cuáles son las funciones que realizamos con toda la importancia tremenda, mucho más allá de las que pueden desarrollar muchos directores y ejecutivos de empresas cobrando con sueldos importantes, ¿no? Bueno, después de una vida profesional dedicada a la consultoría y a trabajar con empresarios, en mi caso, y unido a la crianza junto con mi mujer de 6 hijas y 2 hijos, puedo deciros, y por todo lo que comentaste, que me gustaría ver a muchos empresarios al frente de todo esto, ¿verdad? Bueno, ya hemos descrito bastante las similitudes entre la economía familiar y la empresarial. El éxito en ambos casos, y esto ya es entrar más aún en concreciones de la materia, se alcanza en ambas de la misma manera, cuando la familia y la empresa tienen unos objetivos definidos, compartidos por todos y con un enfoque claro de sus prioridades. Yo creo que esto va a ser lo fundamental para luego todo el desarrollo de lo que vamos a tratar. En fin, de todas maneras, no quiero aburrir con definiciones y conceptos y esta idea la vamos a ir recuperando a lo largo de toda la charla. Para llegar ahí me gustaría comentaros una serie de ideas utilizando el siguiente guión. Para no perdernos a lo largo de la charla, estos son los puntos en los que me ha parecido más oportuno, con arreglo a lo que se me sugirió, para plantear la charla. El primero sería, además llevan un orden natural para llegar al punto final, que es la corresponsabilidad de los hijos y el aprendizaje en la gestión de sus propios recursos, pero tenemos que empezar lógicamente para esto por la responsabilidad y el realismo de los padres, de tener unos valores y principios. Ya volvemos a incidir en lo que estábamos comentando antes. Luego, un punto más práctico es dar unas pinceladas de cómo hacer el presupuesto familiar, cómo tener el control y la gestión de los gastos, que iremos comentando después. Luego, una vez tenemos esto claro, el presupuesto, y tenemos nuestras finanzas claras, es cuando podemos hacer partícipes a los hijos de la situación económica de la familia. Ya luego matizaremos hasta dónde podemos hacerlo y de qué manera, y qué es lo conveniente y en cada momento. A partir de ahí,
con esa corresponsabilidad y con ese presupuesto y con esos ya tendremos unos límites y entonces podremos hablar de negociar prioridades. Negociar, como veis, está puesto entrecomillado con toda la intención, por lo que luego iremos comentando. Y por último, y no deja de ser menos importante, es esa corresponsabilidad que tenemos que transmitir a los hijos y sobre todo el factor educacional que nos compete como padres para dentro de su desarrollo y dentro tal el aprendizaje de la gestión de sus propios recursos, que tengan esa capacidad de empezar a ganar su dinerito, empezar a hacer sus cositas y que sean conscientes de lo que es el valor del dinero y cómo tiene uno que gestionarse en la vida con sus finanzas y tener el orden, etcétera, etcétera, que luego comentaremos con más detalle. Y luego pues ya comentaremos definitivamente las conclusiones que podríamos, si estuviéramos en una charla directa, pues podríamos sacar entre todos, ¿no? Bien, entrando en el primer punto, entre la responsabilidad y el realismo de los padres, valores y principios, yo creo que la primera premisa que me gustaría destacar es que los hijos suelen seguir el ejemplo de los padres, su comportamiento más que sus consejos. Si eres gastador y vives al día, es difícil que tu hijo sea distinto. De nada sirve dar lecciones sobre el presupuesto personal, el ahorro y el control sobre los gastos y sobre el endeudamiento, si luego la realidad que palpan no tiene nada que ver con lo que hacemos. Y esto evidentemente es aplicable a todos los órdenes de la educación de los hijos. Si hay una dualidad entre lo que decimos y lo que ellos nos ven practicar, al final, cada vez que hay habla con psicólogos y demás, los hijos es lo que ven, no lo que oyen, lo que les estamos transmitiendo. Y tienen además una sensibilidad muy especial para todo esto, con lo cual como padres tenemos que ir con mucho cuidado y no ser incoherentes porque eso les crea al final muchos desequilibrios y hacemos un flaco favor. Bien, como decíamos también al principio, tenemos que tener claros nuestros valores personales, nuestros criterios, nuestros principios, y no menos importante es que estos principios y criterios sean consistentes, o sea, que tengan valor en sí mismo, que además sean consecuentes y que además se apliquen de forma continuada en el tiempo, para no provocar lo que estábamos comentando antes de desequilibrios y desorientaciones a nuestros propios hijos. Primero tenemos que ordenarnos nosotros, igual que en las empresas, ¿no? Y hay un punto antes de definir también estos criterios y estos valores, no es menos importante que entre el padre y la madre pues exista una comunión, coordinación, a mínimo si hace falta, pero es muy difícil de cara a la educación de los hijos que exista una contradicción entre el padre y la madre, que uno diga una cosa, que otro diga otra, con lo cual ellos se nos cuelan ahí por todas partes y le hacemos un flaco favor, cosa que es aplicable a todos los niveles también, ¿no? Por tanto, yo creo que antes de entrar en materia concreta sobre el presupuesto familiar, nosotros como padre y madre tenemos que hacer una reflexión, llegando a nuestros propios acuerdos, aunque sea de mínimos, antes de involucrar a los hijos. Y esto es perfectamente asimilable en las empresas. La dirección tiene que fijar unos valores y objetivos estratégicos que sean referentes para todos los miembros de la organización. Si la dirección es incoherente, acaba creando confusión y caos en la empresa, desorientando a trabajadores, clientes, proveedores, y al final nadie sabe por dónde va y dejamos de provocar en la empresa pues, una serie de rentabilidades o eficiencias que se van quedando por el camino. Entrando ya en criterios concretos, podríamos hablar, por ejemplo, de que no hay que comprar de forma compulsiva, sino estableciendo prioridades para distinguir entre lo necesario y lo deseado, comparando precios y ahorrando en vez de tirar de la tarjeta. Es importante que vean a veces que hay que esperar para poder adquirir lo que se quiere, involucrar sobre todo a los hijos, especialmente a los adolescentes, en la planificación del presupuesto familiar para que entiendan los objetivos financieros de la familia. Como momentos de, oye, en el momento hay que comprar un coche, hay que ir de vacaciones, hay que pagar los estudios,
Entonces hay que explicarles cualquier estrategia de inversión y ahorro que tengamos para que ellos sean conscientes también y todos rememos hacia el mismo sitio, ¿no? Y lo fundamental es que si predicamos esto, luego no nos vean hacer lo contrario. Dices, bueno, ¿de qué me sirve decir que no hay que hay que ser comedido cuando luego soy un desprendido, hago lo que sea, gasto sin control en cualquier cosita y en cualquier capricho? No puedo ser incoherente, ¿no? Luego hay una idea, una vez fijado y teniendo en cuenta estos criterios y la forma de actuar, porque por eso al final lo palpan y lo ven en cómo somos. Eso, por mucho que queramos, tenemos que hacer un esfuerzo interior nosotros primero. Pero sí que lancé una idea que ahí, no sé, a lo mejor a alguno le puede parecer llamativa, pero yo entiendo que la familia no es una democracia. Los actores principales somos los padres y somos los que tienen siempre la última palabra. Podemos hacer partícipes a nuestros hijos como parte de su formación y educación. Podemos escucharlos. Podemos razonar según la edad de cada uno. Todos somos iguales, evidentemente, pero los padres más iguales, porque al final tenemos nuestra responsabilidad que no podemos eludir. Y por tanto, en este contexto somos los primeros que tenemos que tener claro el presupuesto familiar, sus necesidades, sus posibilidades, y hacerlo conjuntamente para tener clara cuál es la economía familiar para evitar sobresaltos y decepciones. Bien, con esto podemos pasar ya al siguiente punto, más práctico si queréis, de cómo hacer el presupuesto familiar, el control y la gestión de los gastos. Vamos a entrar en la concreción del presupuesto familiar, apoyándonos en un ejemplo que iremos viendo en pantalla. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es visualizar ordenadamente qué ingresamos, en qué lo gastamos, cuándo lo gastamos, saber si podemos endeudarnos, qué capacidad de pago tenemos, diferenciar los distintos tipos de gastos, los que son fijos, los que son variables, los que son ineludibles, los que son opcionales, con el objetivo también de establecer una jerarquía de necesidades en el tiempo o en los importes y generar cuando se pueda un fondo de ahorro también para contingencias, perdón. Bien, en el siguiente, este es el modelo que se pueden buscar muchos en internet, pero yo es que este es el que más o menos diseñé para llevar yo mis cuentas históricamente. Ya digo, con la de formación profesional, pues acabas aplicando los criterios de la empresa incluso a tu criterio personal. Yo he utilizado este esquema, ya digo, se puede utilizar cualquier otro, y una vez lo veamos, cada uno que lo amolde a su necesidad o a cómo lo vea, porque se puede ver de distintas formas y agrupar de otras maneras con otro sentido. Pero, bien, a mí me gusta este porque pone de manifiesto dónde debemos centrarnos en el control de gasto y tener una visión de lo que cuesta cada una de las grandes partidas de gasto que muchas veces nos podemos sorprender. Cuando juntamos todo lo que nos cuenta cada capítulo de esto, nos podemos llevar alguna sorpresa. Estos números que hay aquí son ficticios, bueno, son ficticios, pero están basados en una historia y en un conocimiento. No son ilógicos, no son ilógicos. A muchos cambiarán lógicamente en la situación de cada uno, pero tienen su coherencia con la experiencia, digamos. Bien, este es el global en el cual, pues eso, contamos con los ingresos ordinarios, luego yo he juntado aquí los gastos de vehículos y desplazamientos o transportes, todos los gastos derivados de los colegios, todos los gastos de la vivienda, los gastos de la comida y limpieza, gastos médicos y farmacias, que todo eso completan lo que estamos llamando, por un lado, los ingresos ordinarios, que serían la nómina o los servicios de profesionales en caso de los autónomos, y una serie de gastos que son los ordinarios. Los ordinarios, los normales, los recurrentes, más o menos fijos, con distinta temporalidad,
pero son los que sí o sí tenemos todos en cada casa. Luego, después de la diferencia entre los ingresos y gastos extraordinarios, pues tenemos ahí unos ingresos no ordinarios que pues no son ordinarios porque dependen de las situaciones concretas y de si pueden producirse o no producirse, como es, por ejemplo, todo el tema de becas, que puede cambiar de unos años o de otros. En unos momentos dados se puede optar a unas o no o a otras. La devolución de la renta o lo anticipo de la renta de la deducción por familia numerosa, por ejemplo, pues eso pues dependerá de cada año, de conforme vayan evolucionando las cosas y conforme estén los impuestos, con lo cual son ingresos que podemos contar o no contar en un momento dado. De la misma manera, luego tendremos, y ya lo desglosaremos después, una serie de gastos y compras no ordinarios, y luego sí que tenemos una serie de pagos financieros y otros seguros, como pues, la devolución de préstamos, tarjetas, lo que sea, pues algunos seguros que no son necesariamente obligatorios tenerlos. Ahora lo veremos después en cada uno de los desgloses que hagamos. Esto nos dará un excedente o déficit según los casos, porque como decía Chimo al principio, las economías familiares y más las numerosas de excedente es raro. Es raro. Normalmente es ir justito o tener déficit y siempre por detrás de los acontecimientos. Pero bueno, pero esto nos dará la posibilidad de lo que tenemos disponible anualmente, mensualmente, pues eso para ver a dónde podemos destinar y qué prioridades en cuanto a ocio, ahorro, inversiones. Y bueno, al final tendremos una posición de tesorería, un saldo inicial en el banco, del periodo que estemos analizando y un saldo final. Todo esto visto así para tener la imagen global. Al final aquí me gusta poner una columna de la media mensual, porque también pues es una referencia siempre, decir, oye, mensualmente la media que gastamos es esto. Pero bien, toda esta serie de gastos, al final, aparte de verlos así en la totalidad del año, pues es muy bueno verlo como en esta nueva diapositiva, en la cual vamos incorporando mes a mes dónde se van produciendo esos ingresos o esos gastos, porque evidentemente no siempre son los mismos todos los meses, hay una serie de gastos que vienen de torneos puntuales, con lo cual tenemos que tener muy claro esa temporalidad para planificar bien nuestra tesorería y no en un momento dado puede haber una apariencia de tesorería, pero luego vienen algunos gastos en determinados puntos que luego iremos desglosando, por lo tanto, ese presupuesto evidentemente hay que tenerlo mensualizado a lo largo del año y luego anualizado para tener y poder tomar decisiones. Bien, no me quiero alargar más porque me gustaría ir entrando en cada una de las partidas rápidamente porque si no se alarga mucho. Entonces, en la previsión de ingresos, aquí, lógicamente, de cara a hacer un presupuesto, pues hay que ser prudentes y contemplar exclusivamente los que tengamos una certeza razonable de contar con ellos. Los no ordinarios o extraordinarios los podemos contar aparte, como hemos visto antes, para cubrir otra serie de necesidades o decir, bueno, si cuando se produzcan, pues ya veremos a qué destinamos el dinero, si a reducir deuda o a vacaciones o a lo que sea. Bien, la parte de ingresos suele ser la más normalizada siempre y cuando se den esas circunstancias, porque hoy en día con la situación de ERTES o cualquier esto es todo muy volátil, pero bueno, no podemos tampoco entrar en esas dinámicas. Pensamos, aquí tenemos, por eso digo que hay que hacerlo prudentemente y con lo que realmente sepamos que podemos contar. Bien, en el tema aquí tenemos los distintos capítulos de los gastos ordinarios que hemos comentado antes con el desglose por partidas. Luego, por ejemplo, en el gasto de vehículos y desplazamientos, pues ahí tendremos que contemplar las reparaciones de los coches, que es muy importante. Son siempre una partida importante, ¿no? Y se debe mirar alternativas en todo el capítulo este de desplazamientos, alternativas de transporte en los desplazamientos cuando puedan ser individuales. La elección del vehículo es importante para los consumos de combustible y para los mantenimientos que pueda tener. Los costes de mantenimiento y reparaciones, así como la revisión del seguro,
debe hacerse con anticipación y todos los años y siempre comparando alternativas. O sea, está diciendo al final, el tema de mantenimiento, pues es mucho de cara a ahorros, pues es mucho mejor llevar los mantenimientos al día de los que tenga el coche, porque eso nos puede evitar averías peores. Y el tema de los seguros es un factor de ahorro y de revisión siempre y permanente todos los años, comparar alternativas, meterse en alguna página de esas de comparativas de seguros, etcétera, etcétera, porque el ahorro en el tema este de sobre todo de un coche es muy importante el que se puede conseguir negociando los seguros. Bien, luego el segundo capítulo de gastos son los gastos relacionados con colegios, universidad, etcétera, etcétera. Estos, evidentemente, la mayoría son ineludibles y únicamente pues, nos deja margen de error el aprovechamiento de libros, heredar ropa, ver alternativas de compra de material escolar, en momentos que pueda estar más barato, por cantidades, en determinados sitios. Y luego es importante dentro de, con esto digo, por fomentar el cuidado de las cosas para que puedan ser reutilizadas por otro hermano y duren lo más posible en el tiempo. Pero bien, ahí tenéis las distintas partidas, el tema de inicio de colegios, que eso al final, yo no sé qué pasa, os pasará a todos igual. Resulta que en junio todos tenían zapatillas, todos tenían pantalones, todos tenían de todo, y llega septiembre y resulta que las zapatillas ya no sirven, lo otro tampoco, y hay siempre un gasto especial de inicio de colegios, aparte de la renovación de uniformes o etcétera, etcétera. Pero no sé, a mí todos los años me daba la impresión de que de junio a septiembre desaparecían, se rompían, no lo sé. Yo creo que os pasará a todos, me imagino, porque es un tema. Por ahí tenemos, bueno, pues toda una serie de gastos que la mayoría, evidentemente, forman parte de la formación de nuestros hijos y son ineludibles, por lo tanto, tienen que estar en esta categoría. Igual que los de vehículos, al final, si los necesitamos para desplazarnos a trabajar y más en las familias numerosas. Al final necesitas un coche porque cuando te haces un desplazamiento largo o lo que sea, evidentemente siempre sale más barato. A partir de 4 o 5 personas en un vehículo o tres, que hacerlos en tren o cualquier otra alternativa. Bien, luego hay una partida muy importante que es todos los relacionados con la vivienda y suministros, especialmente, claro, partiendo de alquiler o hipoteca. Este suele ser la partida más sangrante en la mayoría de las economías. Lo que pasa es que está la decisión del alquiler o hipoteca y en caso de compra, pues evidentemente es una de las decisiones más importantes que tomamos en nuestra vida, con lo cual hay que evaluarla convenientemente, saber dónde queremos tener situada la vivienda para ver luego los desplazamientos, etcétera, etcétera. La decisión de la compra de la vivienda y el lugar donde queramos implantarla va a condicionar después un montón de gastos, con lo cual es un tema a tratar muy con mucho cuidado, con mucho cuidado. Es importante en el IBI, por ejemplo, pues solicitar la bonificación en el IBI por familia numerosa en el caso que nos ocupa, donde en las ciudades o en los pueblos donde existan. No sé ahora en Castellón cómo estarán, aquí en Valencia las familias numerosas de primera categoría tienen un descuento del 50% y las de segunda categoría tenemos un 90%. Es dinero, ¿eh? Es dinero. Y es importante, quería resaltar eso, toda esta cultura de pequeños ahorros en el seguro del coche, en el IBI, en cualquier otro gastito, por pequeño que sea, porque al final, no sé, un ahorro de 20 euros en algo que nos estemos gastando al mes, pues 20 euros al cabo del año, pues son 200, 300 euros de ahorro que después, pues para cuando queramos tratar el último punto, que es el tema de ocio y tema de prioridades y demás, pues podemos ir sumando cantidades a pocos. Por ejemplo, el tema del teléfono. El tema del teléfono, pues igual que comentábamos antes con los seguros, pues es un tema a revisar periódicamente las alternativas de las distintas compañías, porque te vas dejando llevar igual que con los seguros y poco a poco van subiendo las tarifas, van subiendo las cositas y al final, cuando te das cuenta, pues estabas pagando 100 y acabas pagando 200 euros, ¿no? A mí me pasó no sé, el año pasado o hace 2 años también, me acuerdo, estaba con una compañía y al final, con las mismas coberturas, las mismas condiciones, pues estuve renegociando y podía llegar a tener un ahorro de más de 100 euros al mes.
Contando, claro, aquí, pensar que aquí entre unos y otros estamos hablando de 10 teléfonos móviles, con lo cual en esa factura pues hay mucha capacidad de ahorro. Por eso insisto en eso, hay que renegociar y ver siempre las alternativas con todo el tema de suministros, con las compañías de luz. La compañía de luz es importante también la gestión del bono social, cuando se pueda, porque tenemos derecho a ello como familia numerosa dentro de los límites, pero eso puede suponer un ahorro más o menos de un 10, un 15, un 20% en la factura de la luz. El consumo del agua es un tema tabú, porque eh, sobre todo con los adolescentes, las eternas duchas, ¿no? Eso creo que eso nos sonará a todos, ¿eh? Tú llegas, te duchas en 5 minutos, poco más, y sin embargo llega tu hija pequeña y se puede tirar allí, que no sabemos lo que hacen allí dentro. Media hora, el grifo lo estás oyendo sonar por todas partes y no hay manera. Y por más que les dices y les insistes, y creo que por lo que yo he comentado también con otros padres y con demás, es un mal endémico. Y luego al final la factura del agua, con todos los impuestos que cargan en ella, pues evidentemente, sobre todo las familias numerosas, salimos muy perjudicados. En fin, ahí pues es un repaso de todos estos tipos de gastos relacionados con la vivienda, incluyendo los teléfonos y demás, pero que es un capítulo que, como veis ahí, por los importes que supone del presupuesto global, es importante. Luego, los gastos de comida y limpieza, pues evidentemente, para un control adecuado de estas partidas, pues requiere una planificación de comidas, de desayunos, de cenas, de forma que, aparte de aprovechar para una alimentación lo más sana y equilibrada que podamos para nuestros hijos, nos permita hacer la compra siempre con una lista planificada de las cosas, ajustada para no desperdiciar nada, para no tirar nada, para que no se nos haga mala nada en la cocina, en la nevera, ni en tal, no podemos tirar nada. La verdad es que en nuestro caso, las familias numerosas, es difícil que se desperdicien las cosas, porque en menos de una semana, por más que llenes la nevera, se ha vaciado. Es difícil que las cosas se caduquen. Pero bueno, dentro de eso, si tenemos una planificación de las comidas y de todo lo que vamos a hacer, pues mucho mejor, sobre todo para ir con un presupuesto muy controlado en el supermercado. Luego, de gastos de médicos y farmacias, pues bueno, aquí tenemos un coladero muchas veces impresionante, porque dentista, bueno, esos 85 euros que salen ahí creo que son de risa, ¿no? Porque al final, cuando te metes en ortodoncias, en caries, etcétera, etcétera, eso casi casi más que un gasto habría que llevarlo al capítulo de inversiones y financiarlo, porque se desmadra, ¿qué os voy a contar? Oculista y gafas en los casos, o sea, estos son dentista, oculista, gafas, todo esto básicamente creo que nos libramos pocos. Luego, gastos de farmacia, pues bueno, si no tenemos ninguna enfermedad ni ninguna cosa especial, pues tampoco tiene por qué ser una cosa muy, muy gravosa, pero bueno, eso ya depende de la situación de cada uno. Pero evidentemente es un tipo de gasto que no podemos eludir ni decidir ni nada. Cuando hay y no podemos dejar ni de comprar medicinas, ni llevar a nuestros hijos al dentista, ni dejar de llevar al oculista, ni que tenga unas gafas en condiciones. Todo esto, evidentemente, tiene que estar dentro de los gastos ordinarios, obligatorios y necesarios. Bien, con estos capítulos cerramos la parte de ingresos y gastos ordinarios que comentaba antes, que como decía son ineludibles, pero sí tenemos margen para gestionar los máximos ahorros que hemos comentado, ¿no? Bien, ahora en las siguientes partidas, que antes podían quedar un poco difusas, en esos ingresos no ordinarios, pues tenemos la partida de becas y ayudas, que evidentemente hay que gestionar, todas las posibles, porque tenemos derecho a ella, y en nuestro caso, normalmente, pues sobre todo las universitarias, pues puede ser una ayuda importante, con cuantías que, dependiendo de la situación de renta, etcétera, etcétera, pues son cuantías que en un momento dado pues pueden ayudar bastante a la economía familiar y a compensar todos los gastos que tenemos por estos conceptos.
Por lo tanto, hay que hacer una gestión lo más rigurosa posible de todas las becas y ayudas que se puedan conseguir, sean de comedor, sea de lo que sea, del ayuntamiento, de la Generalitat, de lo que sea, en función de tal, lo mismo que para guarderías, etcétera, etcétera. Entonces es un tema fundamental. Luego, la devolución de la renta, claro, pongo devolución de la renta porque hasta mientras estamos en la situación de que van los hijos, mientras no pasen de las edades en que son que pueden deducir y demás, normalmente, en el caso de las familias numerosas, pues siempre suele salir a devolver. Y es una partida que siempre nos ha arreglado muchos agujeros, sobre todo de cara al verano, cuando la devolución si se produce antes del verano, de cara al verano, de cara a la compra de libros y de cara a un montón de cositas que luego que hemos visto antes en la mensualización un poco del presupuesto, ¿no? También se puede pedir la gestión, el anticipo de la deducción por familia numerosa, de 100 euros en caso de las de primera categoría o de 200 en la de segunda categoría, según nos convenga. A lo mejor nos conviene no pedir el anticipo y luego tener para inducirnos de una manera u otra al ahorro, aunque no es un tema que financieramente sea lógico, pero sí muchas veces dices, oye, mientras no tenga la visibilidad de la disposición del dinero, luego cuando me viene de golpe, pues me viene mucho mejor para tapar agujeros o para los gastos que hemos comentado. En otros, pues ahí he puesto pues todo el capítulo de, pues, no sé, si pudiéramos, otros ingresos que pudiéramos tener, de rentas financieras, de alquileres, de lo que fuera, o bien simplemente, pues si como veremos en el siguiente punto, si tenemos que comprar algún elemento que se sale del presupuesto, pues oye, a lo mejor hay que pedir una financiación, con lo cual ahí tendríamos el ingreso correspondiente del préstamo o del aplazamiento de compras correspondiente. Bien, y luego en el capítulo de gastos no ordinarios, pues ahí hay distintos gastos, algunos que podríamos haber puesto con la vivienda, como es el mantenimiento, reparaciones que se produzcan en el hogar, de fontanería, de electricidad, las compras de menaje, las compras de mobiliario de hogar, sábanas, cortinas, y luego toda esa retahíla de pequeños gastos de peluquería, tintorerías y muchos otros difíciles de especificar, o las cuotas de las asociaciones, o etcétera, etcétera. Cada uno, siempre hay una serie de gastos que son difíciles de controlar, que se hacen por efectivo, que al final tampoco, una cosa es hacer un presupuesto y otra cosa es volvernos locos hasta controlar el último céntimo y el último euro para poder llevar las cuentas. Tampoco hace falta llegar a ese punto. Pero al final sí es importante, si luego cuadramos las cuentas más o menos con lo que nos queda en el banco, saber a lo mejor muchas veces, oye, pues tenemos una cantidad de gastos que no sabemos en lo que nos lo hemos gastado, pero bueno, sí, es que me gasté, compré esto, lo otro, no sé qué. Bueno, hay muchas cosas que tampoco... Hay una partida que destaca sobre las demás, que es la de la ropa, con la problemática que esto conlleva y que tiene su peculiaridad y donde hay que hacer una gestión muy especial para diferenciar la que cubre las necesidades básicas, que es las que estaríamos contemplando en esta partida, que son las ineludibles. Un niño tiene que tener abrigo, tiene que tener zapatos, zapatillas, tiene que tener todo lo que es necesario para su desenvolvimiento normal y para... Sin embargo, luego, evidentemente, hay otra parte en la ropa que la podríamos llamar ornamental o social, que es ya un poco más en plan pijo, más por la tontería, más por la moda, más por todo lo que se está llevando, ¿no? Entonces, esa evidentemente, bajo mi punto de vista, pues tendríamos que llevarla al siguiente capítulo, que es el capítulo de ocio o dentro de las negociaciones de esas prioridades, de esos extras que tenemos que ver si podemos llegar o no llegar, o podemos ver ello donde está la negociación después de cada uno, donde pone sus prioridades de cara a lo que hay excedentes, si es que hay excedentes. Bien, luego hay un capítulo ahí de pago de inversiones, como ordenadores, teléfonos, electrodomésticos, tablets, que evidentemente pues, requieren su estudio y tratamiento específico, pero ahora con todo
todos los teletrabajos, los teleestudios, tal, al final nos obliga también a hacer un esfuerzo en tener unos medios informáticos, etcétera, etcétera, para que puedan seguir las clases cuando han sido telemáticas, y todo eso pues es un esfuerzo también importante a tener en cuenta y a ver cómo lo gestionamos, cómo lo financiamos y cómo nos puede entrar dentro del propio presupuesto. En la siguiente partida, antes de ver el excedente o déficit, pues es el tema de pagos financieros y otros seguros, que van a depender, a ver, si hemos financiado previamente la lavadora, la nevera, el lavavajillas, etcétera, etcétera, pues son pagos que tenemos ya comprometidos, que tenemos que poner ahí hasta que no terminemos de pagarlos, tenemos que ponerlos en el presupuesto porque hay que pagarlos sí o sí. Si tenemos un préstamo más importante, como es el del coche, el de la hipoteca lo hemos hablado antes ya en el capítulo de vivienda, pero si estamos financiando el coche o tenemos un renting o cualquier otra alternativa, pues tenemos que poner aquí, oye, son 300 euros al mes, 400, 200, lo que sea, pues tener clara la cantidad que estamos dedicando al préstamo del coche y saber cuándo acaba y cuándo podemos disponer de esa línea para otros capítulos. Y luego, pues un tema ya optativo, pues es si tenemos seguros de vida, de salud, de accidentes, de decesos, de cualquier otra cosa que queramos cubrir, que no es obligatorio, pero ya dependiendo de cada uno, pues debe valorar si es importante, si no es importante, de cara a sí mismo y de cara a sus hijos. En caso de, no sé, un seguro de vida, pues evidentemente son seguros que si no hay que utilizarlos, muchísimo mejor. Pero en caso de que nos pasara algo con nosotros como responsables y como cabezas de familia, que somos los que llevamos los ingresos, pues oye, pues no deja de ser importante tener cierta cobertura para poder dejar, en el peor de los casos, a nuestra familia. Pero, en fin, no me quiero poner tampoco por ahí, no vamos a estar ahora hablando de temas de estos. Bien, con todo eso, llegamos a esa partida del excedente o déficit que llamo previo, porque hasta aquí son partidas que más o menos, como he visto, son todas casi ineludibles. Podemos fomentar el ahorro, pero están ahí. Y a partir de ahí, y esto pues, nos lo deja ese excedente, es el que nos queda para el tema de sus actividades de ocio, para vacaciones, para Navidad, Reyes, campamentos, cualquier otra actividad. Y además, una parte importante que es el destinar. En este cuadro que estamos viendo ahora, pues es eso. Oye, vamos a ver, de ese excedente, pues en Navidad y Reyes, ¿qué podemos gastarnos? En vacaciones, ¿qué queremos hacer? ¿Cuánto podemos gastarnos? Luego, una parte importante, como decíamos al principio, es decir, oye, importe destinado al ahorro. Importe destinado al ahorro que tiene que tener un sentido. Un sentido como fondo de contingencia para cualquier imprevisto que pueda surgir, no andar siempre luego a la última pregunta, dependiendo de corriendo, tener que ir al banco a pedir, etcétera, etcétera. Pero en fin, muchas veces a lo mejor lo de crear un fondo de contingencia, evidentemente, puede sonar en muchos casos a música celestial. Pero bueno, aunque suena música celestial, no por ello no vamos a contemplarlo, no vamos a intentarlo, no vamos, la lógica y la formación y lo que nos lo tenemos que plantear. Otras situaciones que se pueda, no se pueda, pero sería lo deseable. Y luego ahí en amarillo, pues se ve el tema de otros, de ocio, de regalos, campamentos, aquí es donde la ropa ornamental que decíamos antes, y en fin, ahí, pues ya viendo al final cómo se nos queda la situación, ese capítulo, junto con el de vacaciones y alguno más, es el que podemos dejar para el punto cuarto cuando estamos hablando de negociar prioridades. Por eso está ahí a cero para decir a partir, primero, antes de concluir el presupuesto, pues tenemos que ver qué disponemos y cómo podemos y en qué podemos gastar. ¿Vale? Y ya lo decidiremos y lo discutiremos. Bien, esto último es lo que nos entronca ya al siguiente punto, que es el de cómo hacer partícipes a los hijos en la situación económica de la familia. Yo supongo que como a mí os habrá pasado alguna vez, que ante una petición de alguno de nuestros hijos,
le hayamos contestado, no puede ser, que no me queda dinero. Y además, así en plan ya un poco harto porque son caprichos y tal, le contestas a veces así en un momento que te pilla. Y luego, claro, frente a eso, a mí me ha pasado, te encuentras con respuestas tan simples y tan espontáneas de tu hijo, yo con 5 o 6 años, ante una situación de mi hijo así, pero tan espontáneo, y dices, pues hombre, pues vas al cajero y sacas dinero, hombre. O bien, pues paga con la tarjeta. Dice, eso de la tarjeta parece una cosa mágica, ¿no? Dice, tú vas ahí, pagas con la tarjeta y ya está, ni siquiera utilizar dinero. Y ahora ya en esta época y sobre todo con los adolescentes, ya tienen sus cuentas y demás, lo del Bizum ya, ¿qué os voy a contar? Papá, hazme un Bizum que no sé qué, papá, hazme un Bizum que no sé cuántos, papá, hazme un Bizum que tal. Lo cual es un tema que yo creo que poco nos hemos librado de esos. Esto nos lleva a una cosa muy importante y obvia, ¿no? Que los niños no pueden aprender el valor del dinero si nadie se lo enseña. Porque este ejemplo que estábamos comentando es eso, dice, el dinero para un niño no tiene ningún valor, porque al final, oye, vas a un cajero, lo coges, vas a una tarjeta, pagas, ya está. No se puede conocer lo que hay detrás del valor del dinero. Por lo tanto, eso lo tenemos que enseñar y aprovechar, ¿no? Aprovechar estas circunstancias. Dependiendo de la edad, son capaces de ir comprendiendo conceptos financieros básicos. Eso cualquiera, el psicólogo o lo que sea, pues nos lo podría explicar mejor, ¿no? Conceptos tan simples, nos dice, oye, papá y mamá tienen que trabajar para ganar dinero. Que eso lo puedan empezar, oye, para ganar dinero, primero hay que trabajar. Luego, que cuando nos pagan, el dinero lo dejamos en el banco para que nos lo guarde. Que ese dinero es necesario para pagar las cosas importantes como la casa, el coche, la gasolina, la comida, el colegio, la ropa, la electricidad, el teléfono. Y por lo tanto solo podemos sacar del banco o del cajero el dinero que allí hemos dejado. Cada vez que sacamos dinero, nos quedará menos dinero en el banco. Cada vez que se compra algo con la tarjeta de crédito, también se gasta el dinero guardado en el banco. Y que si se gasta todo, ya no queda más. Todo eso son cositas que podemos ir diciéndoles conforme vayan surgiendo estos comentarios. Luego aprovechas también y dices, oye, siempre hay que ahorrar un poco para poder comprar cosas especiales, como los regalos, las vacaciones, emergencias, y que tener, y luego también una cosa importante, dice que tener más dinero no hace que una persona sea mejor que otra, pero sí permite a lo mejor tener más oportunidades. Y eso ya que se lo valore cada uno y cada niño pues que lo vaya interiorizando. Pero son cositas. Esto lo pueden entender perfectamente, no son tontos. Los niños, aunque tengan 5 o 6 años, tienen una capacidad de aprendizaje y de absorción de todas las cosas brutal. Por lo tanto, poco a poco tenemos que iniciar desde conforme vayan surgiendo las oportunidades desde pequeños, ¿no? Hay que aprovechar esos momentos, ¿eh? El momento cuando, oye, si vienen con ellos, vienen con nosotros para ir al cajero o ven que estamos pagando con la tarjeta, para que vayan conociendo eso, que tanto el dinero como la mayoría de las cosas en la vida hay que hacer algo para obtenerlo, un esfuerzo, una dedicación, un trabajo para poder obtenerlas. Y, y eso es aplicable a todos los índoles. No, yo me acuerdo, hay casos concretos, a mí una de mis hijas cuando tenía 5 o 6 años, creo que fue la misma, la del cajero, porque era una que le daba mucho la vuelta siempre a todas las cosas, siempre pensando. Y empezamos a hablar, no me acuerdo de qué, y empezamos a valorar, no sé cómo me inició la conversación, pues desde hace ya muchos años, pero sí al final, y como tenía las cuentas hechas y más o menos controlada, en su momento, cuando eran pequeñitos, yo me acuerdo que tenía estudiado lo que costaba al niño cuando nacía, en función de los pañales, cuando eran los pañales pequeñitos, luego conforme iban evolucionando, que si las papillas, las no sé cuánto, el coste inicial de un niño evidentemente es más caro. Luego ya cuando son al año o a los 2 años, conforme van avanzando, se va reduciendo, porque luego a los 2 años, cuando ya les quitas los pañales y demás, pues son cosas que vas ahorrando, cuando ya comen de todo, o normal, que ya no tienes que dar comidas especiales, ni papillas, ni cosas.
No sé por qué hablando con ella, al final y le hice las cuentas, unas cuentas bastante aproximadas, ¿no? No eran así alegremente. Dice, oye, y la conversación, no sé por qué derivó en eso, pero mira, yo cuando cumplas 18 años, que ya seas mayor de edad, en ese momento me habré gastado contigo unos 30.000 euros. Claro, la chiquita se quedó así, la cantidad le sobrepasaba por todas partes, evidentemente. Y yo ya, siguiendo con el cachondeo, dice, y aprovechando la oportunidad, pues sí que le dije, digo, mira, vamos a ver, no pasa nada, tú ahora, aquí los papás han invertido ese dinero contigo, en el colegio, en tu ropa, en tu comida, etcétera, etcétera. Y luego no te preocupes, cuando empieces a trabajar, tú poco a poco, conforme puedas, pues nos vas devolviendo el dinero y ya está, que eso es lo que se hace normalmente. Y aquella se quedó así todo pensativa y tal. Y ahí quedó la cosa. Hasta que, al cabo de una semana o 10 días, me viene otra vez la chiquilla y me dice, papá, he hablado con el abuelo, con mi padre, y me ha dicho que él a ti no te exigió ni te pidió que le devolvieras todo el dinero. Ella me dejó, vamos, desarmado. Fue impresionante, ¿no? Pero lo digo para ver que eso era con 5 o 6 años, no era más. Pero es para ver la capacidad que tienen ellos de darle vueltas a las cosas, de pensarlas y de poder valorarlas. Y cuando lo asumen, oye, se buscan sus resquicios, sus alternativas. Oye, sin saberlo yo, se fue a hablar con el abuelo y ya me dejó completamente desarmado. En fin, al final sí que es importante eso, relacionar el dinero siempre, siempre, siempre en todos los índoles de la vida, con el esfuerzo, con la dedicación, con lo tal, que el dinero no es gratis. Todo lo que el dinero gana gratuitamente, al final acaba siendo una perversión. No vamos a hablar ahí de subvenciones, etcétera, etcétera. Tal. Bien, lógicamente, como decíamos antes, el nivel de explicación debe ir acompasándose a las distintas edades. Esta formación financiera debe formar parte de su proceso de aprendizaje para cuando ellos tengan su propia responsabilidad como adultos. Tenemos que ser prudentes también, evidentemente, porque no podemos hacer recaer sobre ellos problemas que no tienen capacidad ni medios para resolver, pero sí que sean conscientes de las posibilidades económicas de la familia. ¿eh? Esto es una problemática que en las empresas nos encontramos igual. ¿Deben saber los empleados la situación financiera de la empresa? Y la respuesta a la que llego como consultor es la misma que como padre, sobre todo con los adolescentes. Deben saber lo necesario para poder ayudar al buen funcionamiento de la empresa o de la familia, pero no podemos cargarles con problemas que no tienen la más mínima posibilidad de resolver. Entonces, yo creo que esto se entiende perfectamente, ¿no? O sea, al final tenemos que compartir con ellos la situación económica de la familia, pero sin que se puedan sentir agobiados o tener ansiedad de ver en un momento dado, decir, no, ya la tenemos bastante nosotros cuando no podemos llegar a final de mes, cuando nos surge un problema grave, pero al final tú tienes tus mecanismos de defensa como adulto y como persona que ya te has resuelto otras veces en tu vida, pero ellos no los tienen. Entonces tenemos que ser cuidadosos y acomodarnos a su edad y a su capacidad de entendimiento. Bien, con esto pues ya llegamos al punto conflictivo, que es el de negociar las prioridades. Para llegar a este punto, ya tenemos claro todo lo de los puntos anteriores. Tenemos los principios, tenemos los valores, tenemos el realismo de nuestras propias finanzas, tenemos la responsabilidad asumida sobre la misma, ya hemos hecho partícipes a los hijos de la situación y tenemos nuestros números claros. ¿Con esto qué conseguimos? Que ya tenemos límite de cara a esa negociación de ocio, de cosas que quieren, etcétera, etcétera. Por lo menos el límite lo tenemos claro. No sé si habremos acertado con los criterios, no sé si habremos acertado con los valores, no sé si hemos acertado con su capacidad de implicación y de entender. Pero el límite lo tenemos que tener claro, como en cualquier orden y en cualquier negociación. Es la línea roja de la que no podemos pasar. Si no llegamos a más, no llegamos a más. Y eso siempre ha sido una de las discusiones,
Ya esta tarde mismo hablando con alguna de mis hijas ya mayores, me decía, hablando de esto, es que aquí eso de negociar, aquí nunca se ha negociado, esto ha sido una dictadura. Yo sí, ha sido una dictadura, pero por los límites, no por otra cosa. Entonces, y por eso es la de negociación, como decía al principio, también lo he puesto entre comillas, porque ni la familia ni la empresa son democráticas. No pueden serlo. Ni somos los colegas de nuestros hijos, ni somos sus amigos, ni podemos tener el mismo derecho de voto un empleado que el gerente que se está jugando su patrimonio en una empresa o los padres que tenemos una responsabilidad intransferible y que siempre, como digo, recae en los padres o recae en la dirección de las empresas. No podemos transferirle a nuestros hijos y como no podemos transferir la responsabilidad, tampoco podemos tener el mismo derecho de voto. Evidentemente, todos somos iguales, pero los padres más iguales que los hijos. Eso para mí es uno de los factores fundamentales y que tenemos que tener claro. Eso no quita, como estábamos comentando, que tanto empleados como hijos puedan participar en las decisiones y ayudar a establecer prioridades, pero dentro de lo que sea decidible. Por lo cual podemos escuchar, podemos transigir, nos podemos sacrificar, podemos posponer nuestros caprichos. Bueno, podemos no, al final esto de los hijos tenemos dos alternativas. Y desde pequeñitos, tanto a nivel material como a nivel de sueño, como a nivel de cualquier cosa. Ellos, si no das tú la vida, ellos te la quitan. Con lo cual, es más fácil renunciar porque conforme vas teniendo hijos, nos habrá pasado a todos. Con el primero renuncias ya a bastantes cosas porque es un cambio radical, con el segundo unas cuantas más y con el tercero ya renuncias a todas. A partir del tercero es mucho más fácil porque ya como ya has renunciado a todo, ya no tienes nada que defender, ya no tienes vida por ti mismo, pues ya te acomodas mucho mejor. Esa es mi experiencia, no es broma. Pero bueno, lo que decía, podemos posponer nuestros caprichos, no, los posponemos periódica e históricamente. Pero bueno, sí que podemos hacer de árbitros entre ellos, porque claro, tener las sensibilidades que tengamos que tener para diferenciar unos hijos de otros por las situaciones concretas que puedan tener cada uno porque al final joder, son todos hijos del mismo padre y la misma madre, pero cada uno es completamente distinto, cada uno tiene unas valoraciones, cada uno le gustan unas cosas. Yo a veces me sorprendo porque dices, bueno, parece mentira, pero bueno, es así. Y luego pues tenemos que evidentemente como padres y como educadores pues ser muy sensibles a las carencias y a las limitaciones que puedan tener unos y otros y más cuando en los casos que pueda existir algún tipo de enfermedad o algún tipo de minusvalía, etcétera, etcétera. Bueno, ir jugando pues ese juego tan difícil de favorecer, porque no se trata, a ver, no podemos ser todos iguales tampoco en la vida. Hay que tener un poquito de equidad y tratar con diferentes criterios. O sea, la equidad pues te permite equilibrar situaciones que dentro de la igualdad te llevan al igualitarismo y a la uniformidad y no tiene ningún sentido. Hay que muchas veces primar o compensar determinadas situaciones. Pero bueno, alguna vez también es importante hacerles ver que los sacrificados sean ellos, por su bien y por el nuestro, para que vayan entendiendo también que la vida es esto, la vida es sacrificio, la vida es perder la vida por los demás, por tus hermanos, por tus padres, no sé, los que ya tenemos cierta edad, pues ahora nos está tocando ya pues cuidar a nuestros padres en edad avanzada y es un poco y lo puedes hacer con gusto perfectamente, porque al final has aprendido lo mismo. Ahora, claro, cuando ya tienes tu historia como padre, etcétera, etcétera, es cuando valoras a tus padres realmente. Y entonces todo eso tiene que aprenderse desde la infancia. Por eso es importante pues que ellos también, pues, aunque se enfaden, se cojan rabietas, lo que sea, pues que entiendan el valor del sacrificio y valorar cada caso, ¿no? Y luego, lo que me parece fundamental y muchas veces es difícil arbitrar es que en esta negociación
las ganancias que digamos que obtengan porque se les ha concedido tal capricho o han podido hacer no sé qué, etcétera, etcétera, que eso tenga siempre alguna contraprestación, que no sea una cosa gratuita, que se lo tengan que ganar de alguna manera, estudiando o no lo sé, haciendo algún trabajo en casa, exigirles comportamientos de compromiso en casa, decir, oye, de hacer la cama, de tener la habitación en orden, no sé, tantas cosas que cada uno sabemos que nuestros hijos necesitan para hacerles ver. Y dice, bueno, todo esto podemos hacerlo, pero tú tienes que hacer un esfuerzo, tú tienes que hacer una contraprestación. No puede, no, el dinero no es gratis, tiene que haber un esfuerzo detrás de todo eso. Bueno, y no me quiero enrollar tampoco demasiado, y entonces ya pasamos al último punto, no es menos importante también, porque es como la corresponsabilidad de los hijos y el aprendizaje de la gestión de sus propios recursos. Y luego, sobre todo para adolescentes, pues eso, el ganar mi dinerito, que entiendan que puedan entrar en esta dinámica. Yo destacaría eso, la responsabilidad financiera es una parte crítica de la educación también. Y al igual que otros importantes hábitos y actitudes como el respeto, el orden, los hábitos de estudios, la educación en finanzas y en responsabilidad con el dinero también se adquiere siempre desde una edad muy temprana, siempre. Nunca se pueden posponer. Antes ya hemos comentado que en cada momento pues hay que aprovechar esas situaciones. Bien, es verdad que por desgracia muchos padres olvidan o no saben, que ese es el otro capítulo, olvidar o no saber, enseñar a sus hijos la importancia de gestionar, de ahorrar, de invertir el dinero. La falta de una sólida educación financiera perjudica el desarrollo y las posibilidades futuras de cualquier persona, ya que las decisiones financieras que toma condicionarán su vida. Volvemos, por tanto, al primer punto. Educamos como nuestro ejemplo, lo que ven, no lo que oyen de nosotros. Y esto tiene su trascendencia porque podemos condicionar la vida de nuestros hijos. Luego hay un tema interesante de discusión que pongo ahí, que es la paga como una oportunidad. Aquí siempre hay discusiones, si paga sí, si paga no. Yo nunca he utilizado el tema de la paga, siempre, pero bueno, no por nada, sino yo sí que lo he vivido en mi caso personal, mi padre es que me ha dado una paga mensual, yo me organizaba y tal. En mi caso no lo he utilizado, pero quizá a lo mejor más por desidia que por otra cosa. Pero sí que es un punto interesante por haberlo vivido personalmente y por los padres que sí que lo hacen. Dice, porque además esto no tiene que ser la paga no tiene que ser en principio un gasto adicional, porque estamos hablando, la paga tiene que venir de ese excedente. Entonces, nos viene bien para hacerles partícipe, una vez que hemos negociado el disponible para sus cosas, de la gestión de este recurso escaso, que es el primer punto, la gestión de los recursos escasos, que es la definición de economía que hablábamos al principio del todo. Y entonces, en el ámbito suyo sí que les podemos transferir la responsabilidad en su ámbito de decisión, con lo cual estamos ayudando a lo que estábamos comentando de ese aprendizaje en su educación. La cuantía de esa paga pues tiene que depender de las situaciones y posibilidades de la familia, como ya hemos visto, pero es importante recordar que la paga ha de servir para que los niños aprendan lo que hemos comentado antes, que el dinero no es ilimitado, que solo se dispone de cierta cantidad, que no se puede comprar todo lo que se quiere, que hace falta priorizar y luego ahorrar para tener un objetivo, que ahorrar cuesta, y luego diferenciar lo que es una necesidad de lo que es un deseo. Todo esto puede venir muy bien para que ellos vayan entendiendo eh, el valor del dinero y todo lo que estamos diciendo, ¿no? Dar demasiado dinero, aunque se disponga, solo fomenta actitudes y malos hábitos de gasto que pueden perjudicar a nuestros hijos el resto de su vida. Hay que hacerlo bien. Se trata de dinero que probablemente tendríamos que gastar de todas formas, pero hay que hacerlo bien, ¿eh? Y pues digo, no hay que tampoco excederse, no hay que ser espléndidos. Ellos tienen que valorar que el dinero no tiene que llevar siempre un esfuerzo, en todos los niveles.
Y luego, pues a partir de cierta edad, pues evidentemente tienen que ser capaces en ese juego de generar su propio dinero. Trabajos que puedan buscarse: cuidar niños, de familiares, de amigos, dar clases a niños más pequeños, u otras actividades que cuando, no sé, yo he visto a mis hijos cuando les ha interesado recoger dinero para un viaje de fin de curso, o para irse a una peregrinación, o para ropa, o para lo que sea y tal, que se han puesto de acuerdo con amigos, con etcétera, etcétera, han sabido gestionárselo muy bien y hacer manualidades, hacer cosas que luego han vendido por ahí, que luego tal, con lo cual todo eso es interesantísimo porque aprenden rápidamente a organizarse y a saber que, oye, que si tú quieres tener un extra o una cosa que no se te puede pagar por parte de tus padres, pues es importante que te lo hagas por ti mismo, con lo cual esto tenemos que fomentarlo antes que darles todo hecho, evidentemente, como en tantos órdenes de la vida. Bueno, y con esto yo creo que ya llevamos bastante tiempo, ya podemos llegar a unas mínimas conclusiones, ¿eh? Unas mínimas conclusiones que resumirían un poco toda la charla y todo lo que estamos comentando. Y esas conclusiones es que, como decíamos al principio, estamos gestionando un recurso limitado. Y eso nos obliga, nos obliga a elegir donde se utiliza de forma más efectiva. Luego, nos obliga también a tener unos principios y unos valores que respetamos y seamos consecuentes con ellos, ¿eh? Que además tengan consistencia, que sean coherentes y que tengan continuidad en el tiempo, porque esto forma parte del equilibrio mental también nuestro y de nuestros hijos, ¿eh? Luego, los padres somos los primeros, hemos deducido de todo lo que hemos dicho, que tenemos que hacer un ejercicio de realismo y conocimiento de nuestra situación financiera. Ahí parte, esto es como una restricción para luego poder desarrollar todo el capítulo educacional, etcétera, etcétera. Y luego, aunque hayamos conseguido tener un presupuesto familiar estructurado y estudiado, hay que tener en cuenta que estos presupuestos no se hacen para acertar, sino para plasmar en él nuestras estrategias y valores. Esto es exactamente igual que las empresas. En las empresas nosotros nos cansamos de repetir siempre, oye, hacemos un presupuesto no para que se cumpla, sino porque nunca se cumple. Nunca se cumple, ni en el familiar ni en el empresarial. A veces por mejor, a veces por peor, pero cuando no se desvía por una cosa, se desvía por otro. Porque el día a día, la vida es así, tanto en la vida empresarial como en la vida personal. Sabemos que no se cumplirá, con lo cual, pero no es una contradicción con todo lo que estamos exponiendo de la necesidad de tenerlo, sino al contrario. Porque tendremos, si tenemos el presupuesto, tendremos el instrumento para conocer por qué no se ha cumplido. Si luego resulta que no llegamos a final de mes o a final de año, tenemos una situación en nuestras finanzas que no sabemos por qué ha venido, ¿no? Si tenemos el presupuesto, sabremos por qué ha pasado, que dónde se nos ha desviado, cuál ha sido el motivo, si ha habido una contingencia extraordinaria, si no teníamos en cuenta determinados gastos, si nos hemos confiado, etcétera, etcétera. Y nos permite saber, tener el presupuesto y decir, oye, y con la perspectiva de aplicarlo a más largo plazo, decir, bueno, pues también nos da una idea clara y nos reduce la ansiedad para saber el fondo de maniobra con el que podemos reconducir esas desviaciones. Esto es exactamente igual que lo que hacemos con las empresas, exactamente igual. Además, yo me acuerdo que nos lo dijeron también yo el primer día que fui a la facultad, el decano entonces, lo primero que nos explicó es eso, dice, mira, os vais a pasar la mitad del tiempo haciendo previsiones y presupuestos de cómo tienen que ir las cosas, y la otra mitad la vais a pasar explicando por qué no se han cumplido. Pero, bien, aunque parezca un absurdo, pues tiene su sentido porque, por lo que estábamos comentando antes, es saber a dónde quieres ir, por qué quieres ir, y luego, pues, si te equivocas o hay una desviación, pues oye, tienes un GPS ahí que te va reconduciendo de nuevo a tu objetivo, a tu destino, o si tienes que cambiar de destino, que muchas veces es lo que suele decir. Si ahora tenemos un quebranto porque nos hemos quedado en el paro, porque tenemos una situación personal especial, una enfermedad o lo que sea, pues deberemos lógicamente reconducir todas nuestras finanzas de la manera que mejor podamos. Y luego la educación,
en la gestión de las finanzas de nuestros hijos, que es una parte fundamental de su desarrollo. Y yo como colofón ya simplemente diría una frase que he recogido y me ha gustado. Dice, bueno, la paternidad es quizá la responsabilidad más grande que existe. La educación que proporcionamos a nuestros hijos determina qué tipos de personas serán de mayores. Y los padres responsables preparan a sus hijos para que sean adultos, productivos e independientes, con confianza en sí mismos respecto a los demás y con la oportunidad de alcanzar sus objetivos. Es decir, al final para que sean felices. Yo creo que esta frase resume nuestras obligaciones y donde enmarcamos también todo lo que hemos desarrollado en la charla con el presupuesto familiar. Todo al final está enfocado a este objetivo fundamental en nuestra vida, que al final es ser felices con lo que tengamos, con lo que podamos y con las circunstancias que tengamos. No, nosotros somos responsables de nuestra propia felicidad, nunca podemos echar las culpas a los demás. Y con esto de las finanzas ocurre exactamente lo mismo. Bien, pues nada, muchas gracias por haber contado conmigo. Os doy las gracias y espero que podamos algún día, pues estas charlas, pues, tenerlas cara a cara, que son siempre mucho más interesantes, donde podamos intercambiar preguntas, experiencias, etcétera, etcétera, porque al final cada uno somos lo que somos y bueno, y personalmente, pues una cosa es lo que yo os haya contado teóricamente y otra cosa es cómo lo llevo en la práctica. Cada uno tenemos nuestros déficits también, ¿eh? Muchas gracias a todos. Y hasta aquí la exposición de Juan. Quiero agradecerle no solo las consideraciones o los consejos técnicos que nos ha hecho en su exposición, sino esas consideraciones humanas que en el fondo dejan ver la gran persona que él es. Si alguno de los socios tiene alguna cuestión o le gustaría trasladarle algo a Juan o quisiera disponer de la hoja Excel que nos ha mostrado durante la charla, ya sabe que puede contactar con nosotros a través de nuestro email información@fanucas.org. Desde Fanucas esperamos que esta charla os haya gustado, haya colmado vuestras expectativas y queremos agradeceros que la hayáis visionado. Muchísimas gracias y hasta la próxima.